Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a un video que me sugirió un suscriptor. El video es de Norbey Marín. En este video supuestamente no lo he visto, quiero reaccionar a él en tiempo real. Él pide algunas explicaciones a María Corina o le exige que ya den resultados, pero como no lo sé, vamos a reaccionar y veamos si es lo que me dijo el suscriptor. Fue perfecta la operación, la gente no participó. Y ahora enfocamos la mirada en María Corina Machado. Esto es lo que les decía en mi video anterior. Para ellos, la participación que hubo y la abstención que hubo en las elecciones el pasado 25 de mayo fue una gran victoria. María Corina, hay una gran verdad. Y este mensaje lo dirijo a María Corina. También lo voy a hacer de forma individual. Ustedes saben, tengo su teléfono, su contacto y lo puedo hacer, pero lo hago públicamente. El 28 de julio usted dijo que los venezolanos saliéramos, a pesar de que no creíamos en la participación del voto. El país salió. Ok, antes de seguir con esto, las personas que quieren ver el video completo pueden dirigirse al canal de Norbey Marín y verlo completo. Si estás aquí es porque quieres ver que yo cada rato ponga pausa y te diga unas palabras con referente a lo que él va a decir, es decir, mi opinión. Ya dicho esto, continúo. El 28 de julio, María Corina llamó a votar. Se supone, me lo pueden dejar en los comentarios, que antes de eso, todas las elecciones habían sido fraudulentas y que en ese momento no estaban las condiciones del CNE dadas para participar. Pero aún y así votaron, porque ella lo propuso. Entonces, no es el mismo CNE que tenemos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Se supone que sigue siendo el mismo CNE fraudulento según María Corina Machado. Pero sigamos con las palabras de Norbey. Y te respondió. Tienes un país que te respalda. Tienes un país que apuesta por tu trabajo, por tu coherencia, porque cree con base a tu coherencia. Te lo has ganado a pulso. No es un mérito que te lo doy yo, ni que te lo da mi primo, o te lo da el vecino. Es un mérito que lo tienes porque te lo has ganado a pulso. Y eso es muy importante. Pero cuando tú llamas con ese liderazgo, la gente cree y la gente apuesta y la gente va y lo hace. Y entonces el 28 la gente participó. El día de hoy le dijiste a la gente, en los días anteriores, señores, el país no va para esta farsa. No se presta. No vas a votar tu voto. Y hoy, María Corina, decidió quedarse en casa. Ay, casi te equivocas, Marín, casi te equivocas. Sí, salió gente a votar. Eso es lo bueno de tener un canal equilibrado, muchachos. Y al que no le guste se puede ir, porque esto no es el canal de Lara Faría, no es el canal de John, no es el canal de Nicolás Maduro. Es un canal equilibrado. Eso es lo bueno de tener un canal así. Yo te puedo decir, sí, salió gente, Norbey Marín. No quieras decir que no. Sí, salió gente. No salió la que se esperaba, perfecto. No lo vas a venir a comparar con una elección presidencial, unas elecciones de gobernaciones. Nunca ha sido la misma participación. Y en base a esto, vamos a hacer una pequeña investigación. Acá me voy a tomar un momento. Voy a abrir mi inteligencia artificial. Esto lo recortaré luego en el video, lo editaré para no perder mucho tiempo. Para que ustedes no pierdan mucho tiempo. Hola, Zafiro. Hola, Copilo, ¿cómo estás? Hola, aquí a la orden. ¿Y tú, cómo estás? Copilo, ¿me puedes hacer una comparación histórica de las participaciones en las elecciones de Venezuela en base a participación de elecciones presidenciales y elecciones de gobernadores? ¿Qué tanta es la diferencia de gente que participa en una y en otra históricamente? Claro, históricamente en Venezuela la participación en elecciones presidenciales suele ser mayor que en elecciones regionales, como las de gobernadores. Las presidenciales tienden a traer más participación porque se elige al jefe de Estado, lo que genera más interés y movilización. Sin embargo, en las elecciones de gobernadores también hay una participación significativa, pero normalmente menor que en las presidenciales debido a que son cargos regionales. Esto es una tendencia general con sus variaciones en cada elección. ¿Te interesa algún periodo en particular? Me interesan periodos antiguos, pero me gustaría que me dieras un porcentaje aproximado. Sé que no puede ser exacto al cubrir tantas fechas, pero un porcentaje aproximado de la participación en una presidencial y la participación en una regional en Venezuela. Sí, claro. Históricamente, en las elecciones presidenciales en Venezuela, la participación suele rondar el 70 al 80% del electorado. Por otro lado, en las elecciones regionales, la participación suele ser menor, oscilando entre el 50 y el 60%. Estos son promedios aproximados, ya que pueden variar según el contexto político y la movilización de los votantes en cada elección. ¿Te interesa saber más sobre algún caso en particular?
No, gracias, Copilot. De nada, Zafiro. Dime, ¿en qué más puedo ayudarte hoy? Como pudieron ver, esa es la opinión de la inteligencia artificial Copilot de Microsoft. Simplemente datos. La gente no prestó, no entregó su voto, no vendió y no votó su voto. La gente creyó, la gente siguió apostando por ti, la gente sigue creyendo en ti. Seguimos creyendo en ti. Por lo tanto, cada vez que le has pedido a los venezolanos pongan, siempre han puesto. Siempre hemos puesto de nuestra parte. Es una nación que te apoya y que te acompaña y que lo demuestra cuando así lo es. Pero el país no puede hacer más allá que acompañar esos llamados que tú haces. Este país, María Corina, te mira de frente y te dice, es verdad que tú lo dices, que tenemos una gran responsabilidad y qué bien que la asumimos, porque hoy cada uno asumió su responsabilidad al no participar y dejarlos en el cuadrilátero totalmente desnudos. ¿Cuál cuadrilátero? Por favor, déjenmelo. Comentarios, ¿cuál cuadrilátero? ¿Ustedes creen que Maduro está preocupado teniendo el poder de todas las gobernaciones del país excepto una? ¿O eso lo hace verse más débil? Sinceramente creo que están muy equivocados en la estrategia y que esto no va a llevar a nada. Pero no va a ser mi palabra la que me dé la razón, sino el tiempo. Cuando pase el tiempo y nada de esto lleve a, valga la redundancia, nada, veremos quién tiene o no la razón. Sigamos. ¿Te das cuenta, María Corina, que la gente se obedece? La gente te respalda, como el 28, como hoy. Pero está, y nosotros te pedimos encarecidamente que reposa sobre tu persona, sobre tu equipo, la gran responsabilidad de que no nos falles. Y confiamos precisamente en ti. Y nos sentimos orgullosos de confiar en ti, de apostar en tu liderazgo, en tu inteligencia, en tu estrategia, en la estrategia del equipo. Confiamos como el trabajo con los aliados. Pero en nombre de todos los venezolanos que nos sentimos identificados con esta lucha y con esta confianza, queremos pedirte también que ese trabajo de ustedes sea un trabajo efectivo, sea un trabajo que mueva. Ustedes creen, Norbert Marín siempre ha apoyado a María Corina, pero ustedes creen que esta es la actitud de alguien que está contento, esta es la actitud de alguien ganador, de alguien que logró un objetivo, de alguien que siguió una estrategia que va a llevar a algo más grande. Esa es la seguridad, esa es la alegría que refleja esta persona. A mí esta persona me refleja, en mi más humilde opinión, una inseguridad y un titubeo y una gran duda sobre María Corina Machado y las acciones que va a tomar posterior a esto. A mí esta persona me muestra que no está contenta, que esa persona sabe que el gobierno con más gobernaciones tiene más poder. Es una lógica. Pero vamos a usar otra vez a Copilot. Hola, Zafiro. ¿Algo nuevo de qué hablar hoy? Sí, Copilot, quiero que hagas un análisis en base a algo que te voy a plantear. Es muy sencillo y quiero que lo hagas de forma general. Dime, si un presidente tiene alrededor de 15 gobernaciones bajo su partido político, ok, escúchame, y ahora tiene 23 gobernaciones, ¿cuándo está más fuerte? ¿Cuando tiene menos o cuando tiene más gobernaciones? Está más fuerte cuando tiene más gobernaciones, ya que eso implica un mayor control territorial y político, lo que refleja un apoyo popular más amplio. ¿Quieres profundizar en algo más? No, hasta acá, Copilot. Entendido, Zafiro. Aquí estoy si necesitas más. Parece algo lógico, ¿cierto? No tengo que preguntarle a una inteligencia artificial esto. Y para dar un matiz equilibrado, quizás debo darle muchos más datos a la inteligencia artificial, como el hecho de que la participación no fue la esperada, aunque pudimos ver en los datos que solamente fue un 10% menos de lo que siempre se espera que sea. Y entonces va a variar mucho esto. El hecho de que yo le diga que todo esto es parte de un plan. ¿Cuál plan? ¿Cómo le explico yo a la inteligencia artificial cuál es el plan de María Corina? ¿Cómo le explico yo a la inteligencia artificial que desde hace 25 años, desde aquella primera elección, se dice que Maduro es ilegítimo, pero ahora sí que con esta elección 25 años después sí se cae toda la farsa? Pero él sigue en el poder, sigue siendo el presidente, el otro está por fuera y ella está en la clandestinidad. ¿Cómo le explico yo eso a la inteligencia artificial para que me dé unos datos? Tendría que cargarle mucha información y lo que voy a hacer es confundirla porque no va a entender cuál es ese plan. Ojo, puede ser que en verdad exista un plan. Y esto te lo digo de nuevo de forma equilibrada y de nuevo hago el llamado. Si no te gusta que le den una de cal y una de arena a cada bando político, este no es tu canal, porque acabo de hablar mal de María Corina y de su plan, pero también te puedo
puedo decir que yo puedo estar en desconocimiento de una gran estrategia que lleve a algo. ¿Por qué no pensarlo? Sigamos con el video. Hoy me decía una persona, María Corina, Norbey, todo esto se desmonta. ¿Y cuándo es que se va a accionar? Traté de convencerla y me decía, no tengo paciencia. Por favor, no me la pidas. Como tampoco tiene paciencia el señor que no tiene comida para darle a sus hijos. Como no tiene paciencia el señor que su salario no le alcanza ni siquiera para una semana de alimento. Como la madre que sus hijos están fuera del país. Como el abuelo que perdió a sus nietos porque se fueron del país y solamente los ve y conoció a sus nietos tal vez por una pantalla, o los que están en los hospitales, todos ellos esperan en ti una respuesta y pedirte en el alma movilizar todo el esfuerzo posible. Acá, esta narrativa nunca me ha gustado en las personas. Alguien me dijo, fulano me comentó, son ellos mismos expresando sus sentimientos y hablan de un tercero para no ponerse en riesgo al ellos querer poner en duda al líder, en este caso su líder María Corina Machado, porque así son las personas. Este tipo, Norbey Marín, es muy mediático, tiene mucho alcance y tiene muchos seguidores de María Corina. Replanteo, él tiene muchos seguidores que también siguen a María Corina. Entonces, él trata de mantenerse en esa línea. Y para él no hablar mal de María Corina, usa a terceros, porque se le van encima. ¿Por qué ustedes creen que este canal no tiene tanta gente? ¿Por qué creen que la gente apenas ve el video se va? Porque yo no ando endulzándole el oído al opositor ni al chavista. Trato de darte un punto de vista coherente, de sentido común. Si hay que darle la razón en algún momento a María Corina, se le da. Si hay que darle la razón a la chavista, se le da. Yo no tengo miedo a eso. A mí no me quita nada. Yo no tengo que estar insultando en cada video que hago a Nicolás Maduro. No tengo que estar insultando en cada video que hago a María Corina, porque no es mi estilo, no es mi forma de comunicar. Yo acá intento mantener el respeto para ambos bandos. Sigamos con el video. Redoblar todos los esfuerzos, hacer todo lo que humanamente sea posible. Qué bien que tú lo dijiste recientemente. Nosotros, para que sepan, no estamos esperando, estamos operando. Está bien, pero así como si estás operando en 50, te pedimos que operes en 100, en todo lo que sea posible. Es lo único, porque ponemos sobre tus manos, depositamos sobre tus manos toda la confianza de este trabajo. Y ya tú ves la nobleza de nuestro pueblo, cómo te recibe tu llamado, cómo lo cumple y cómo lo hace. Te lo has ganado y te has ganado el respeto, la admiración, no solo de los venezolanos, sino de la comunidad. Porque las declaraciones de él llegan en este momento, porque es muy difícil usar la lógica, como hace rato vimos con la inteligencia artificial. Es muy difícil decirle a una persona, hoy en día el gobierno tiene más control territorial a nivel regional del que tenía ayer, pero hoy tú ganaste. Internacional que hoy te valoran, te aprecian y ven en ti una luchadora, una persona heroica, rebelde ante las injusticias. Eso es lo que nosotros apostamos. Así es que mi consideración, pero también la presión de todo nuestro pueblo sobre ti y sobre tu equipo. Quiero a continuación, Omar. Bueno, muchachos, creo que hasta acá es el llamado de atención a María Corina. Creo que es la parte más importante del video. El llamado es a la acción. El llamado es a que María Corina tiene que dar resultados. Ya no hay un paso más. Ya no hay algo más en la estrategia. ¿Qué queda? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué van a inventar? Ya la gente ha hecho todo cuanto le han pedido y no le han dado resultados. Y los chavistas haciéndose más fuertes, ganando gobernaciones, y yo los veo muy tranquilos. Yo los veo muy tranquilos. El día de mañana haremos un video con la posible culminación de la extensión que le habían dado a Chevron y veremos si ya se va del país o se queda, porque ha habido mucha seguridad en el hecho de que se va a ir. Entonces, hasta acá el video. Yo creo que hasta acá llegan las palabras que le dedican a María Corina Machado y son muy importantes, de una persona que la ha apoyado y que todavía la apoya férreamente. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. ¿Por qué? Porque siempre traemos a John. John es muy crítico con María Corina. Esta persona nunca ha sido crítico con María Corina. Yo creo que es primera vez que le exige resultados. Bueno, sin nada más que decir, me vuelvo a repetir. Comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana con el siguiente video. Chao, chao.